Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que te encuentres. Bienvenido a ERI Podcast, el podcast de Río Internacional, Tlaxcala, México. Hoy estamos una vez más en el tema. Saben que estamos haciendo una serie de episodios sobre la liberación. La semana pasada tuvimos con nosotros el pastor Antonio Reyes Guzmán y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros su esposa, la pastora Elizabeth Guzmán Mora. Bienvenida, pastora. Gracias, apóstol. Aquí estamos. Yo sé que tú y tu marido dirigen la clínica de liberación Así es. aquí en el Río Internacional. Tienen más experiencia que nadie entre nosotros en cuanto a tratar con la liberación. El pastor Antonio y yo en el último episodio hablamos a grandes rasgos qué es la liberación, cómo es que tratan un cliente cuando llegan a la clínica de liberación. Hablamos un poquito de la historia, como comenzamos con Ríos de Limpieza, los muchos años que ustedes tienen en llevando la liberación, pero me gustaría que compartieras con nosotros tu perspectiva. Es decir, que si alguien te preguntara, Pastora Liz, ¿de qué se trata la liberación? Bueno, la liberación es importante para la vida del creyente, no solo del creyente, de cualquier persona, porque muchas veces la Biblia lo dice, ¿verdad? Que Él nos llamó para dar libertad al que está cautivo. Cautivo en sus emociones y sobre todo la liberación trata en la área emocional. Okay. La área emocional y es lo que más daña a una persona, las emociones, como es la mente, el corazón, el alma. Ajá. Pero qué tipo de emociones tú sanarías en la clínica de liberación? Es decir, que depresión o qué. Como por ejemplo un espíritu de muerte que trae la Ah, gente a depresión, a suicidio, a falta de esperanzas, de ilusiones, ok. de cumplir sus proyectos, sus metas. Ok, y mencionaste espíritu de muerte, entonces, ¿quieres decir que hay un espíritu que sabemos que son reales, son demonios, Sí, que están influyendo sobre las emociones de esta persona? así es. Ok, Puede ser influenciada. Un creyente es influenciado, no endemoniado. Cuando llegó a Jesús, encontró la libertad en Cristo, es cierto, pero todavía quedan secuelas de su modo de vivir, de su entorno, de su niñez, de lo que escuchó a diario con sus papás, con su familia. ese es un término interesante, Sí, secuelas, porque hemos escuchado secuelas, esto mucho en los últimos 2 años, ¿verdad? Con la sí, COVID. sí. Secuelas, entonces estás diciendo que hay secuelas espirituales. Sí, sí, porque el entorno en que uno vive Ajá. es una influencia muy fuerte. Son años de vida, muchas veces desde la niñez, bueno, desde antes de nacer, el niño es rechazado, ¿sí? No es bien aceptado cuando va a nacer, entonces, por las circunstancias económicas de la familia, por lo que sea, ¿verdad? O porque hay abuso de parte del padre hacia la madre. Mm. Entonces, el niño trae arrastrando todo eso, sea niña o sea niño, trae arrastrando todo eso y aunque venimos a Jesús, siempre necesitamos buscar la libertad, ver por qué actuamos. Muchas veces estamos actuando sin darnos cuenta, con enojo, con inseguridades, Mm. con temores y pocos deseos de vivir inclusive. Wow. Ujú. Sí, de hecho sabemos que hay un aumento actualmente en los casos de suicidios entre En jóvenes, ¿verdad? adolescentes, Aquí sí, en México. sí, así es. Qué bárbaro. Sí, Ahora, yo he leído, cuéntanos de tu experiencia, pero he leído que los problemas que un adulto lleva en la vida normalmente es por algo que le pasó en su niñez. ¿Esto ha sido tu experiencia o ha sido diferente? normalmente es por lo que ha vivido en su niñez. Aunque malas Sí, cosas puede pasar a uno en cualquier año de la vida, pero claro, fíjate, parece que la niñez es... es
clave o Es una algo. base importante para el Ajá. desarrollo del ser humano en su mente, en sus emociones. Bueno, científicamente también está comprobado, o por la educación sobre todo, ¿no? Se dice que de la niñez a determinada edad hasta la adolescencia es donde se forja el carácter del niño, Mm, del ser humano. Entonces, eso es muy importante. Entonces, si vemos desde el entorno en que nació, cómo se desarrolló, cómo fue cuidado, con qué palabras escuchó, pues todo eso está dañando su vida, va a dañar su vida sí, de como le adulto, hablaron como niño. Por como le ejemplo, hablaron. cuéntanos de algunos ejemplos que tú has tratado como ministro, que la persona fue dañada o traumatizada, como quieras, por palabras que le hablaron, pero palabras como qué. Por ejemplo, yo tenía aquí 14 años cuando fui llamada a este ministerio, cuando fui bautizada por el Espíritu Santo, y sin tener yo conocimiento de lo que es liberación, me llamaron para hacer uno, junto con mi Mm, mamá y unos ay, familiares, ajá. y ahí vi, esta persona era un familiar, inclusive, pero ellos no eran cristianos. Mm, Algunas veces ella iba con nosotros a la iglesia, la invitaba y se iba con nosotros, pero no era tan constante, no era, pues no eran cristianos definitivamente, era un familiar que siempre trataba a sus hijos con palabras muy fuertes, muy agresivas, con groserías, palabras de maldición. ay. Si eres un tonto, eres así, palabras. Y un niño va a creer Sí, y ellos crecen con eso, lo ¿no? que Entonces, sus papás le cuando dicen, ¿no? llegó a la adolescencia esta señorita, esta niña, ya a la juventud, empezó a tener ciertas manifestaciones muy fuertes. Un día fue su abuelo a llamarnos A y ver, va a haber gente escuchándonos que nunca ha visto una manifestación. Ese es ujú, como un término técnico entre muy fuerte, nosotros, sí. ¿verdad? Tú y yo entendemos que es una manifestación. Pero cuando tú dices que la persona comenzó a tener manifestaciones, explica qué significa esto. Sí, lo vemos como el endemoniado gadareno. Ujú. ¿Verdad? Él era un endemoniado, él sí era un endemoniado y tenía manifestaciones que andaba, estaba ahí, Se se cortaba, cortaba, quitaba hacía la cosas y ropa. se desnudaba y todo. Ok, esta Ajá, jovencita, hace muchos años, sí. ¿qué tipo de manifestaciones tenía? Ella, pues quería matarse literalmente, Ok. solita, se ponía las manos en Ay, su Dios mío. cuello, Se literal. estrangulaba solita. Sí, acostada en la cama, pero así, pero era una fuerza sobrenatural. No sabían que no era No ella. era ella. O sea, yo me di cuenta, pude percibir que no era ella. Era una fuerza sobrenatural maligna, porque es así, y por más que luchábamos para quitarle las manos, ella lo hacía con más fuerza. Y solamente orando y adorando a Dios es como empezamos, yo empecé a ver eso, porque yo era la que estaba ahí, y yo empecé a ver cómo iba aflojando las manos y le hablaba por su Mm, nombre, le hablaba por su nombre y yo le decía, tú eres hija de Dios. Bueno, trataba de influenciarla de esa manera desde que iba con nosotros. Algunas veces, fue ajá, pocas veces al servicio, donde yo me congregaba en ese tiempo. Entonces yo trataba de influenciarla claro. en ese momento, ¿no? Tú conoces a Jesús, entonces clama a Jesús, ayúdame. Ah, ya. Y fue como, pues logramos su libertad, gracias a Dios. Que por fin pudo Dios fue decir bueno, Jesús, sí, pudo clamar. pudo clamar a Jesús y fue libre, pero fueron varias ocasiones que ella vivió ese tipo de ataque. Mm, Sí, había perdido un familiar, dos familiares, una prima y una abuelita un poco allegada a ellos y eh, no sé si era influencia, pero ella decía que se iba a morir. mm. Literal, decía, me quiero morir, me voy a ir, pero ya tenía tiempo de que había perdido a sus familiares. No sé qué hizo, no sé dónde se metió, pero empezó, y creo que fue una ah, brujería, Ah, fue brujería porque estas personitas creo que practicaban eso. Entonces, no sé qué tipo de influencia pudo tener. Yo era muy joven, no sí. tenía experiencia en esto, pero pude percibir que era eso porque ella me decía, es que me dicen que haga esto en sueños, le decía.
que se Ajá. comprara alfileres y no sé qué cosas para elaborar ciertas cosas. Y digo, no, tú no hagas eso. Tú eres, dice, mira, es que yo las veo. Le digo, no, no, tú no ves nada. Tú no ves nada, tú vas a enfocar tu mente a Jesús. Mm. Y tratamos de ayudarla y gracias a Dios sí alcanzó su libertad. Claro, ella no sigue a Jesús, hasta hoy día no sigue a Jesús, pero bueno, en ese tiempo logramos que ella saliera ese ataque maligno. Sí, pues por lo Sí, menos no se no mató, se ¿verdad? mató porque estaba en un plan. Wow. Sí, fue muy fuerte esa experiencia. Ujú. Mm, ok. Fíjate que el pastor Antonio y yo estamos hablando de un manual de guerra espiritual que leímos hace años del doctor Ed Murphy. Yo sé que, que conoces también el libro. Y una cosa que él enseñó en el libro que a mí me ayudó mucho es del término de endemoniado. Hay algunas versiones de la Biblia que utilizan la palabra poseído. Y según él, que es un erudito en el griego, que la palabra griega no es correctamente traducida poseída, simplemente significa endemoniado la persona o endemoniada la persona, que quiere decir que pues tiene una influencia o tiene alguna, un demonio obrando en su vida. Hablamos el pastor Antonio y yo de que nosotros estuvimos, yo sé que tú eres, has sido graduado, te has graduado de dos diferentes institutos bíblicos y tradicionalmente, como nos enseñaron hace años nosotros, es que uno recibe a Cristo y ya el diablo no puede hacer nada con esta persona, pero nuestra experiencia ha sido diferente. Que, por ejemplo, las personas que ustedes ministran en la clínica de liberación aquí en el Río, a grandes rasgos, ¿qué porcentaje dirías tú que son cristianos versus no cristianos? Pues yo creo que es un 80% de ¿A cristianismo. poco? Sí, Entonces, tú has sí. visto de que a pesar de ser genuinos cristianos, la persona puede tener un problema demoníaco, digamos, en su vida. Sí, sí, Jesús, tenemos un ejemplo bien claro en Jesús, el Hijo de Dios, cuando vino a la tierra a iniciar su ministerio, fue tentado, Ujú. ¿sí? Fue tentado de tres maneras tan fuertes, Sí, ¿sí? Muy fuertes y eso nos enseña a nosotros los cristianos a estar preparados con la palabra de Dios, sobre claro. todo en el área de la mente. Pablo mismo nos enseña, ¿no? Llevando cautivo todo pensamiento, porque es Sí, a través, el campo de batalla en sí del ser humano es la mente. la Sí, mente donde se gestan los deseos, los anhelos, y luego no olvidamos de dónde venimos, ¿verdad? De la naturaleza pecaminosa, que mientras estemos en esta ujú, tierra, todavía somos pecadores, aunque ya tenemos a Jesús, todavía estamos tentados a pecar, claro. a fallar. Entonces, si abrimos puertas, pues ese es una puerta para el enemigo de Dios, que es nuestro enemigo, para que los demonios, sus secuaces que trabajan con él, nos ataquen, nos prueben. Por eso dice que Sí. debemos de estar alerta siempre. Ese es un buen comentario, sus secuaces. Sí, Porque a veces personas que tienen muchos años de experiencia en la guerra espiritual como nosotros tenemos, olvidamos que una persona nueva escuchando dice, pero ¿qué es un demonio o cómo es todo esto? Bueno, supongo por todas las películas que todos tenemos una buena idea de qué es un demonio, pero a grandes rasgos, vamos, que sabemos que el diablo no es como Dios, no es ni todopoderoso, ni omnipresente, ni omnisciente, no, no sabe todo, no es todopoderoso, no puede estar en todos lados. Él es un ángel caído, como entendemos. Y entonces los demonios, ¿qué son? Es decir, que Satanás era un querubín, un arcángel que cayó de gracia por su orgullo y rebeldía contra Dios y llevó muchos ángeles con él,
Esos son sabemos, ¿verdad? ángeles caídos Entonces, también, algunos creen que los demonios son ángeles ángeles caídos. que le siguieron. Ujú. Ujú. Algunos creen que son espíritus de otras criaturas, que no quiero entrar en todo ese rollo, pero sabemos que hay un diablo, Satanás. Bueno, hay Un uno que se jefe, llama Satanás, ujú, porque la palabra diablo significa adversario. adversario, Entonces, contrario a cualquier Dios. demonio va a ser un diablo para mí, mi adversario. Sí, su contrario. Sí. Pero lo que sabemos que son espíritus y andan en el mundo buscando cómo atormentar, cómo molestar una persona. Porque yo me imagino que has conocido gente eh, endemoniada, influenciada, tanto cristiana como no cristiana, ¿verdad? Sí, Entonces estos donde puedan se metan, donde ¿no? pueden, donde encuentran una rendija abierta, ahí está. Aparte, si tomamos en cuenta lo que dice la escritura de las maldiciones generacionales, por causa de no adorar a Dios. Bueno, un cristiano inclusive, muchos vienen al servicio y no adoran a Dios, están Uf, ahí. sí, pues sí. Entonces, esa ya es una puerta abierta. Ay, Dios mío, ¿en Romanos serio? 1:21 dice que conociendo a Dios no le adoraron, ¿sí? Y Dios les entregó Y una Dios les mente entregó esa depravada, algo así, ¿verdad? depravada, exactamente. Entonces, ahí nos damos cuenta, una persona que no está adorando a Dios está ahí cruzado de brazos, viendo, observando, pues está abriendo una puerta al enemigo para que empiece a controlar su mente. ¿Ya viste cómo predicó? ¿Ya viste qué dijo? ¿Ya viste cómo viene esta persona? O sea, Wow, yo nunca he uno pensado en algo mismo, tan inocente así que sí, puede ser una puerta abierta. puede ser una puerta abierta porque dice que cuando uno no, nosotros fuimos hechos para adorar a Dios, Pues sí. para adorar, y si venimos con ese propósito, pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Entonces, si en todas sus acciones no adoran a Dios, pues vamos a encontrarnos con que no está leyendo la palabra, no está orando, no está buscando de Dios. Un creyente cuando viene o una persona cuando viene a Jesús es para que a través de la palabra su mente sea renovada, sea transformada Sí. de su manera de pensar anterior, ¿sí? Ahora, yo he tenido la dicha de conocer tus padres, los dos. Tu papá ya está con el Señor. Tu mamá tiene 90 y ¿cuántos años? 2 años, 92 sí, años, wow. Y y ellos te criaron en un hogar cristiano. sí. Entonces tú fuiste liberado de muchas cosas solo por nacer en una familia cristiana. Porque me imagino que las personas que tú has tratado en liberación, si los pecados de los ancestros afectan a uno, ¿qué tal el pecado de idolatría? Mencionaste que cristianos que vienen al culto y no adoran a Dios, pero imagínate la gente que aún peor han adorado a dioses falsos por generaciones, vírgenes y santos, y parece todo menos Dios, Así ¿verdad? es. ¿Qué has visto en tu experiencia de la influencia sobre una persona por la idolatría en su familia, en su propia Oh, vida o en sus antepasados? es muy fuerte, es muy fuerte. ¿Qué produce? Eh, pues no hay ese anhelo de amar realmente a Dios ni a su entorno, o sea, Mm. buscan emociones propias de su naturaleza y no hay felicidad, no hay satisfacción, no hay gozo. Uno puede estar gozoso, la salvación produce gozo, Ah, ¿sí? bien. Produce gozo. Entonces, cuando no se tiene a Dios, pues en sí no hay nada que esté apoyando su vida, Ujú. nada que le produzca satisfacción. Pero ¿qué tal alguien que llegue a la congre y realmente recibe a Jesús? ¿Cómo podría manifestarse, digamos, la idolatría en su vida? Digamos, si la persona nunca o todavía no ha llegado a entender, ok, mis padres y yo éramos idólatras y alguien tiene que arrepentirse de este pecado, pero como que no lo ha hecho todavía, ¿cómo le podría afectar la idolatría del pasado en su vida actual, ya siendo cristiano?
Hace un tiempo vino a nosotros una persona, una mujer, para ser liberada. Ella se crió en un ambiente cristiano, Mm, según así nos contó, ¿verdad? Y, pero su vida era como era una persona muy trastornada y ella es una persona muy preparada ah, secularmente. sí. Sin embargo, sus acciones eran como la de una trastornada. Su hija inclusive veía en ella cosas que nomás no, dice mi mamá, creo que está mal. Entonces vino a nosotros, oramos con ella como lo hacemos, ¿verdad? Buscando en sus memorias que ella buscara qué es lo que hay. Porque si tú vienes de una cuna cristiana, tú todo lo sabes, entonces, ¿cómo te podemos ayudar? Mm, Y mm, empezamos a orar a Dios y le vino a la mente entonces lo de las maldiciones generacionales, ya. ¿sí? Y ahí fue donde dice, de verdad me impresiona y hablamos un poco acerca de nuestro testimonio, todo lo que hemos pasado. Dice, wow, me sorprende, dice, cómo ustedes que a pesar de haberse criado usted en cuna cristiana, y todo lo que han pasado y cada día dice que buscan su libertad en Cristo, pues me sorprende porque yo no había pensado en que yo tenía que romper y yo creo Mm, que sí fui dedicada en brujería sin darme cuenta por sí. una de mis abuelas. Ay, Dios mío. No sé cuál, pero ya buscando, encontramos que había sido dedicada y que era la razón por la cual ella actuaba así, como con un trastorno mental, emocional, pero demasiado fuerte, que nos llevaba a pensar que era neuronal, ¿sí? Era mental. Mm. Pero sí nos dimos cuenta que a través de el apoyo espiritual que le dimos, el ¿Cómo terminó la tratamiento, persona? terminó bien Bien. y ahora está sirviendo. La Ah, vemos ya su bendito sea actitud Dios. diferente, Sí. diferente porque antes salía de aquí hablando mal, diciendo cosas, Ajá. incoherencias y no la vimos de verdad con un cambio Bien. tremendo. Y yo, bueno, ya su hija no oigo que diga, pues es que mi mamá, porque ya no sabían cómo controlarla. Ya. Ujú, Wow. sí, Entonces, aunque alguien es de cuna cristiana, el pastor Antonio hablamos de que Dios dijo que visitaría las iniquidades de los padres a la tercera y la cuarta generación. Entonces, digamos, aunque yo nazco en una familia cristiana, todavía mis padres tenían su vida antes de conocer a Cristo. Mis abuelos tenían su vida y mis bisabuelos. Y abuelos, estamos hablando, ya se va creciendo el árbol porque sí. tengo padres, tengo abuelos por los dos lados, bisabuelos por los dos lados. Es decir, que sus pecados, sus iniquidades me pueden afectar en alguna forma. Me interesa mucho que tanto tú como tu esposo han mencionado de que el Espíritu Santo los guía o guía a la persona también Claro, a, sí, a saber cosas que no tendría cómo saberlo. sí. Es que, ¿qué sé yo de mi bisabuelo? Yo no sé qué hice mi bisabuelo. A lo mejor chisme de la familia, pero, por ejemplo, en el caso de esta señora, de que una abuela la dedicó al diablo o algo así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo supo? ¿Por revelación del Por Espíritu Santo? revelación, sí, a veces el Espíritu Santo, cuando estamos orando, pedimos que el Espíritu Santo, nosotros solo somos canales en las manos de Dios. Nosotros no hacemos nada en realidad, Pero no, cuando, pero cuando dices canales, no quiere decir que están canalizando espíritus o no, algo no, no, así. no, del Solo están siendo Espíritu de Dios, utilizados por Dios. Ajá. utilizados por el Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, cuando oramos a Dios, Él nos da una revelación. Mm, Puede ser, no sé, un objeto, puede ser una, una acción ahí. Y luego a veces les digo, a ver, yo vi esto, ¿tiene algo que ver con usted? Dice, sí, fíjese que pasó esto y mm, esto y esto. He tenido la experiencia con varias personas, varias hermanas. Oye, yo te vi así y así y así. ¿Qué tiene que ver?
Oh, sí, dices que sí me Entonces, el siento momento que así. están orando, Dios Ajá. te da una idea Nos trae de lo que está revelación, sí, pasando de o lo lo que que, pasó. o de lo que pasó, Mm. en su niñez, inclusive. Ujú. Wow. En una ocasión me tocó estar en una liberación con un varón muy grande, muy fuerte, y orando así a Dios, le digo, oye, ¿qué tiene que ver contigo un bebé así y así y así? Y dice, wow, dice, yo no se lo he dicho a nadie, dice, pero tuve un hermano que perdí así y así y así. Se murió, Mm. era mi gemelo. Digo, oh, Su bueno, sí, gemelo. sí. Entonces ¿Y le cómo le dice, afectó y en pues le salud afectaba, sí, de alguna, fíjese cómo a pesar de todo, de los años, él ya era un hombre, cómo le afectaba todo eso. perder a su hermano? Sí, perder a su hermano. Y le digo, Mm. uy, sí. Dice, sí, es que pasó esto y esto. Y ya empezamos ahí. Entonces son cosas que uno recibe de parte de Dios porque uno debe ir dispuesto, ¿verdad? Sabiendo que somos instrumentos en las manos de Dios para ayudar a las personas a encontrar su libertad en Mm. Cristo. Sea cristiano o no sea cristiano, Claro. siempre y cuando la persona esté dispuesta. Ahora, en un creyente endemoniado, por así decirlo, es difícil si el verdadero creyente cuida su mente, Mm. ¿sí? Que es el campo de batalla. Encontramos en la escritura que siempre se nos está instando a cuidar nuestra mente, a cambiar Claro. nuestra manera de vivir, a estar orando, a tener la armadura, sobre todo caminar con el cinturón de la verdad, que Sí. es la palabra de Dios. Pero si nos descuidamos y abrimos nuestros oídos, porque el diablo siempre va a estar, apenas hace poco una jovencita de la iglesia también vino a nosotros y mandamos a un equipo, y yo estaba supervisando el equipo, y y la fui guiando, le iba diciendo a la ministro cosas que el Espíritu Santo me iba revelando. Y entonces, sí, y parecía que ya iba bien y ya iba a terminar, pero entré y le digo, ¿qué está pasando? En lo que supervisaba a otros equipos. Después entré y le digo, ¿cómo te sientes? Es que siento que se me duermen los brazos. Mm. Le digo, ajá, sí. Le digo, oye, ¿hay un espíritu de muerte en ti? ¿O o has perdido tus ilusiones con tus proyectos, tus anhelos? Dices, y Mm. empieza a llorar. Es No, que ya sabes que pegaste. mi papá siempre me dice cosas, me habla mal, me maltrata, le digo, pues sí, eso te está quitando tus deseos de vivir, tus ilusiones. Y es una lucha constante que los jóvenes hoy día tienen, la Mm. mayoría, con los papás, porque pues sí es cierto que a veces hay que hablarles duro para que entiendan, pero yo creo que la clave aquí es siempre cuidar nuestras palabras. Sí. Nuestras palabras, y de nuestra boca no puede salir bendición y maldición, sino solo bendición que ayude a su desarrollo, a sus emociones para poder tener un, un anhelo de seguir adelante. Yo creo que es por eso que a veces hay una tasa de suicidio muy fuerte en Mm. adolescentes, por el rechazo. ¿Y Y qué, son tan vulnerables los sí, niños en ese qué aspecto. responsabilidad esto pone sobre los papás? Y no solo los No solo papás, los pues los padres, los abuelos, familiares. los tíos. Es Sí, decir, que cuando hablo con una joven, le puedo hablar, le puedo profetizar palabras de vida o exacto, le puedo condenar con exacto. palabras En la negativas. escuela, por ejemplo, el rechazo muy fuerte. Entonces, imagínese si este niño, en vez de recibir una palabra de aliento, recibe todo lo contrario para ser lastimado. Entonces, no tiene, y si en la casa lo tratan mal, luego en la escuela lo tratan mal, imagínate dónde se No, mete este hombre, niño, sí. sí. Sí, y no es que los maestros sean culpables, no es que los padres muchas veces no saben cómo hacerlo, porque Sí. solo dan lo que han recibido. Yo le atribuyo a eso, ¿verdad? Tampoco estoy condenando a los padres. Yo le atribuyo a eso. Si un padre se crió sin que recibiera un abrazo, Que él cree que eso es normal. exacto, no va a poder abrazar a su hijo. Mm. Yo, por ejemplo,
sí me crié en una cuna cristiana, pero no éramos muy dados a demostrar afectividad, Mm, ¿sí? Eh, nos ro- Mi papá era feliz viéndonos comer juntos, rodeados y todo, pero no éramos muy afectivos. mm, Entonces, pues por lo mismo, personalmente me costó demostrarlo a mis hijas, sí. ¿sí? Entonces, uno tiene que ir aprendiendo cada Oh, día a ser sí, mejor conforme a la palabra sí. para poder ver futuros brillantes en nuestros hijos, en nuestras generaciones. Y hablar palabras de vida. Hablar, sobre todo, tomar en cuenta la palabra que nos enseña palabras de vida, palabras de luz, y eso va a ayudar mucho a nuestras generaciones, Sí. ¿sí? No solo a la cristiana, sino aún a los que no conocen a Dios, para ser ejemplos a los demás. Ahora, nosotros sabemos, pastora, que, por ejemplo, que esta generación, hablando de jóvenes, póngale de 25 años, 30 años para abajo, ellos crecieron en otro mundo de donde nosotros crecimos. Es decir, que por la tecnología, es decir, que la maldad y cosas que por siglos fueron escondidas y difíciles a accesar, hoy, ¡pup!, con un botoncito ya pueden estar metidos en internet en todo tipo de brujería, en todo tipo de Sí, perversión sexual, sí, en todo tipo de desvíos religiosos, espirituales, sexuales, lo que sea. Entonces, como ninguna otra generación, todo el mundo de maldad está a su alcance, con un clic de un sí, botoncito. Ahora, yo me imagino como ministro de liberación, um, estás constantemente confrontado con todo este rollo. Ah, yo me imagino que pues el nombre de Jesús sigue siendo suficiente por cualquier atadura, o como es de sí. que viendo lo que has visto en los últimos 20 años, el cambio de la sociedad, eh, de los jóvenes y todo, ¿cómo ha afectado tu ministerio de liberación? No, si no es a través del nombre de Jesús, no es nada. O Mm. sea, no, porque el nombre de Jesús está sobre todo nombre que se nombre. Nada nuevo que Nada, inventen va a no, 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 ganar el no, no, nombre de nadie puede Jesús. inventar nada. He llegado Sí. a estar con personas que dicen, bueno, no pueden hablar de otra cosa que no sea Jesús, que no sea la Biblia. Le digo, ¿sabes qué? Es que en la Biblia Sí. está todo, es un libro, es una enciclopedia que lo tiene todo, todo, aún los pensamientos de los grandes hombres del mundo que se dicen, vienen de la Biblia. Sí. ¿Sí? Vienen de la Biblia, entonces, si no es la palabra de Dios, pues no es nada. Y la Biblia es cristocéntrica. Claro que sí. Entonces, Claro. todo lo que hacemos se basa en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, aunque si sacan algo, vamos a decir que yo me imagino que a nuestra edad, de vez en cuando vamos a escuchar nuevos pecados que nunca habíamos escuchado, o rollos, ¿verdad? Que, oh, es que me metí en el X. Decimos, Dios mío, ¿qué es eso? Algo nuevo que sacaron, pero nuestra solución va a ser la misma. Jesús, Jesús. no hay otra. Sí. No hay otro Hasta nombre. ahorita no has encontrado algo nuevo que es No, más no, no, fuerte no, que el no, nombre de no, Jesús. no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo a través de Jesús. Sí, Salvos de todo, de no todo. solo de pecados, sino aún de maldiciones generacionales, de ataduras que ningún psicólogo, ningún tratamiento médico puede lograrse, solo a través de Jesús. Ahora, ¿qué tal lo largo? Yo sé que tú has hecho esto por años, has trabajado en la liberación por años, pero ¿será como una dieta? Sabemos que las dietas normalmente no funcionan. Una persona pierde un poco de peso, después gana el doble. Y entonces alguien podría decir, bueno, pero a lo largo está funcionando. Ustedes liberan a una persona. ¿Cómo estará esta persona en 5 años, en 10 años, en 20 años? Normalmente tenemos que enseñarles a cuidar su libertad, Mm, ¿sí?
Si la persona no cuida su libertad, pues no depende de nosotros, depende de la persona, ¿sí? Mm. Jesús mismo le dijo a la mujer pecadora, ve y no peques más. Ese El es un buen endemoniado punto. también le dijo, ya no vuelvas a pecar. Cuando liberó No te va a pasar te algo va a peor. pasar algo peor. Ujú. Mm. Entonces, Jesús mismo nos enseña que debemos estar cuidando nuestra libertad, limpiándonos cada día, ¿sí? Entonces la persona tiene una Tiene responsabilidad después totalmente, de su liberación totalmente, de mantener su vida totalmente su limpia. mente y su voluntad debe de estar sometida a Dios. Nadie va Mm. a operar un cambio por él. ¿No Por has la visto? pura gracia y misericordia uno lo puede hacer. Jesús mismo liberó a muchas Pues personas, sí. pero Pero la eso, gente venía a él o alguien les trajo exacto, con les esta... traía y los liberaba. Ajá. Pero depende de la persona mantener su libertad, siempre. Esto me parece tan importante, pastora, porque yo me imagino que has visto, como yo, que a veces las personas vienen como, ok, pues házmelo, No, pégame con la vara mágica. Dice que a lo mejor no entienden lo que les corresponde de poner de su parte para su liberación. Entonces, por ejemplo, si yo viniera a la clínica de liberación, ¿qué es lo que me corresponde a mí hacer? En vez de decir, ok, Pastora Liz, pues ya, córtame los cuernos, aquí estoy. Y yo pasivo, perdón. ¿Qué me corresponde hacer como cliente para recibir mi liberación y mantenerla? poner de su parte, decirle, a ver, ¿quiere recibir su libertad? Sí, bueno, vamos a ver, usted va a hacer esto, va a hacer aquello, Yo tengo que cooperar, va, hacer lo que me dices. va a hacer lo que le pidamos, todo en el nombre de Jesús. No vamos a Claro. pedir algo que nos beneficie a nosotros. Después de todo, yo les digo, su libertad es para su bien, Pues sí, no es hombre. para mí. ¿A mí en qué me beneficia? Ese es un buen A punto, mí sí. no me beneficia en nada. Usted es la que va a estar libre. Pues sí, Usted es la que va a poder andar libremente, gozosa, va a poder sí. disfrutar de su familia, de sus hijos, ¿sí? Entonces, es su decisión estar así o dejarse influenciar por el enemigo para que le ataque y siempre esté enojada o frustrada o Mm, resentida. Usted tiene que perdonar por esto. Mucha gente normalmente no quiere estar en liberación porque le cuesta perdonar, ¿sí? sí. Los ataques normalmente son por la falta de perdón. Ese es Sí, un el área pastor muy, muy Antonio nos fuerte. encontró de los pasos que llevan. El primero, si recuerdo bien, es de las memorias. Es Sí, que las piden que el memorias Espíritu Santo les revele. muestre qué quiere tratar en su pasado. Y después una afirmación de fe, Ajá. es decir, que tienen que Sí, decir la que creen en humildad. Jesús, humillarse delante Sí, de Dios. ¿Qué era el cuarto? Confesar. confesar. Confesar sus Sí. pecados y También de sus antepasados. reconocer que no solo ella ha sido lastimada, que también la persona, Ajá. ella misma ha Ha lastimado. lastimado como consecuencia de que ha sido lastimada, ha lastimado a otras personas. Le digo, parece que suena bonito cuando los llevamos pues perdono a fulano, a sultano porque me hizo esto, aquello, ya. Pero ¿Y ¿qué tal tú los qué que has tú hecho? hiciste? ¿Sí? Sí. ¿Qué tal los que tú hiciste? Entonces vamos a pedirle a Dios que te revele todas aquellas personas que tú has lastimado, Mm. ¿sí? Que traiga a tu memoria. Entonces también importante que Es muy reconozcan importante, ¿sí? no solo los que me han Hecho, lastimado, pero ¿no? lo que Lo que he hecho, porque muchas yo he veces hecho. traen cargas y no saben ni por qué y se sienten mal porque han hecho cosas que no han reconocido, no han podido, no se han arrepentido Mm. y eso también aplasta a la persona, ¿sí? Y yo entiendo que el arrepentimiento tiene todo que ver con liberación. Pero ¿cómo ves el arrepentimiento? ¿Cómo sabe uno si realmente se haya arrepentido o cómo es? ¿Cómo describirías el arrepentimiento Muchas es veces la persona no puede declarar la palabra, no la puede declarar, se traba, se atora, no puede hablarla ese sería y por un bloqueo por un demoníaco, ¿no? bloqueo, Algo así. ajá. Y entonces es que les ayudamos y les hacemos ver la importancia de que ellos declaren la palabra, ya que en la boca está Mm, el poder de vida o el poder de sí, muerte. sí. Entonces, mira, tú necesitas vida en Jesús.
Y tu vida en Jesús va a empezar cuando tú declares y reconozcas que primero necesitas de Él. Esa es la humildad. Esa Sí. es la humillación, reconocer que por nuestras fuerzas no podemos. Correcto. Luego, reconocer lo que hemos hecho, que sí hicimos mal. Que como dicen los chavos, la regaron. Sí. ¿Sí? Y ahora hay que, a lo mejor ya no puedas tú pedir perdón a la persona, pero puedes pedirle perdón a Dios Sí. por haber hecho lo que hiciste. Dice, y muchos dicen, entonces tengo que ir con la persona a pedirle perdón. Le digo, no es necesario. Pídele perdón a Dios por haber actuado así, Sí. por haber hecho así. Pídele perdón a Dios y cuando tú declaras la palabra, dice, pero es que no lo siento, porque si no lo siento, mira, no es que lo sientas, es tu bienestar. A través de eso te va a empezar a venir tu sanidad, tu libertad. ¿Sí? Pero Y es si tú lo pero declaras, es importante que lo declararlo digan con la boca, ¿no? ¿sí? Porque todo es a través de las palabras que uno No es declara. que lo van a pensar No, nada no, más no, en no, su no. corazón. Cuando la persona está así nada más, pues es que estoy, a ver, quiero oírte, Ah, ¿sí? Tu voz tiene que salir, ok. ¿sí? Tiene que salir, ¿sabes qué? Porque el diablo escucha, él no es omnisciente ni omnipresente, ¿sí? Y a lo mejor ni Entonces, puede saber lo que esta persona está pensando. exactamente, Ujú. pero escucha que tú estás declarando un arrepentimiento Mm, y hasta él se va a espantar y se va a largar, mm. ¿sí? Dios te va a escuchar y te va a otorgar su perdón, ¿sí? Está dispuesto, pero el enemigo va a pensar 2 veces si se acerca a ti, pero de ti Porque, depende. bien, usamos en el episodio con el pastor Antonio, usamos las palabras, por ejemplo, renunciar, Sí, el romper. Entonces, a arrepentimiento grandes rasgos, el arrepentimiento sería con tu con tu voz boca, ¿sí? reconocer, ok, esta actividad en lo cual yo participé o mis antepasados, esto era un pecado, era algo Ujú. ofensivo para Dios. Ofensivo, Estoy renunciando sí, esta actividad, así es. identificándolo como pecado y rompiendo, a través de confesarlo, estoy rompiendo su poder sobre mí, ¿no? Así es, así es, Pues yo creo que pedir perdón a Dios es parte de todo es este parte proceso de, de arrepentimiento. Yo creo que arrepentimiento a veces es más grande de lo que pensamos en el superficie, porque gente dice, sí, lo siento, pero ajá. no No, hay un verdadero cambio a la veces. actitud tiene mucho que ver, La la actitud. actitud tiene mucho que ver, tu actitud demuestra si hay un arrepentimiento o no, Vaya, si hay un pues. verdadero Ajá. arrepentimiento y en el futuro, pues los frutos, vamos a ver Sí, porque al amor cómo, en el momento quizás no sepas como ser humano si la persona es genuina exacto, cuando está confesando sus pecados, pero vas a saber eventualmente por el fruto, ¿no? exacto. Esto pasa como el que viene a Jesús, dice, ya creí, sí, ya me bautizo, ya soy cristiana y empieza hasta a tomar los puertos, a Mm, avanzar. Pero a través del tiempo vemos el fruto, ujú. ¿sí? Sí, Su sí. actitud. Y dice, pues sí, ya avanzó en sus puertos, la estructura que tiene la iglesia. Bueno, aquí en el Río Sí. Internacional la vemos avanzar, pero vemos muchas veces las actitudes, la Me llama actitud. la atención esta palabra actitud. Fíjate porque he estado meditando un texto en Efesios que habla de la actitud. Es la NBI, la nueva versión internacional, pero Ujú. es donde dice que nosotros quitamos el ropaje de la vieja naturaleza. Naturaleza y nos vestimos de la Ajá, nueva pero entre naturaleza. esas dos naturalezas, porque dice que quitamos la vieja naturaleza que está contaminada Ajá. por los deseos engañosos y Engañosos. que somos renovados, y dice así en la NBI, en la actitud de nuestra mente. Y Exacto. he reflexionado sobre esto, la actitud. Efesios Yo, 4, sí. ándale, y yo he dicho en oración, Señor, yo soy siendo renovado en la actitud de mi mente. Estoy seguro que todavía hay algo que Dios me quiere enseñar acerca de esto, pero tú usaste la palabra precisamente que Pablo utilizó, la actitud. La actitud de nuestra, sí, Porque yo puedo decir una cosa y hacer y otra. mi actitud sea otra, Así es. y ya es una incongruencia, ¿no? Sí, definitivo. Que va a luchar contra mi libertad, yo Sí, creo. sí.
Sí, ahí es donde nos damos cuenta y dices, efectivamente, te está ayudando. Y la persona está luchando y le decimos, bueno, nosotros después que salen de clínica le decimos, mire, estamos aquí para servirlos cuantas veces sea necesario, pero por lo menos ya les dimos los parámetros a seguir. Pues sí. Estos mismos pasos que hicimos con usted, usted lo puede hacer en casa. Como la Todavía, autoliberación. todavía le damos la hojita y todavía le animamos, si no ha cursado ríos de limpieza, le animamos porque eso le va a ayudar mucho, le va a dar todavía más material para mantener su libertad, ¿sí? Pero me interesa mucho esto, pastor, de actitud, lo que mencionaste, y quiero hacerte una pregunta. Por ejemplo, en los muchos casos que tú has tratado con personas, ¿ha habido un tiempo cuando estabas hablando estabas llevando a una persona en el proceso de liberación y supiste que su actitud no era genuina? Sí, 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 sí hay. ¿Y qué Sí hay haces? casos. Pues animarla a que vuelva a pasar a clínica o que empiece a trabajar lo que se le enseñó. Ah. Sí, empieza a Por trabajar lo que ejemplo, aprendiste. dame un ejemplo sin nombrar gente, pero por ejemplo, estás ministrando a alguien, ¿qué tipo de actitud a veces te hace pensar, no, esta persona no es sincera en lo que está haciendo? Pues a veces por su modo de hablar o de tratar a las personas, Hasta con dices, burla a veces hacen, sí, ¿verdad? dices, ¿quién eres? O sea, como que yo sí no te conozco, o sea, no, no, porque Mm. no es lo que hemos hablado, lo que hemos enseñado, ¿sí? Y tú mencionaste el culto, como personas vienen a veces, no alaban al Señor. Y yo sé que tú y yo hemos observado, a veces vemos unas actitudes que vienen de la mente. Y yo me pregunto, entonces, ¿por qué viene esta persona? Su actitud está tan pésima, está tan mal entre toda la congregación. No entiendo por qué viene. ¿Qué crees tú? Es decir, que la persona viene a ti para ser ministrada, pero mantiene una actitud que tú sabes que es un bloqueo a su liberación. ¿Por qué crees que mantienen estas actitudes? La mente es, nadie la conoce. Mm, Dice que la escritura que a veces nuestro corazón ni nosotros mismos lo conocemos, ¿sí? Y sí. es cierto, yo no le juego a Dios porque yo no soy Dios. Y a veces digo, ay Dios, perdóname, pero ¿sabes qué? Habla con tu hijo, con tu hija, Señor. Solo tú puedes Ah, renovar y cambiar nuestra forma de ser, de pensar. sí, Pero sí, yo claro. veo ciertas cosas que quiero estar equivocada, Ah, ¿sí? ya, ya, Yo quiero ya. estar equivocada Ah, porque sí. no puedo afirmar lo que no sé. Son los que los ojos ven porque el ser humano habla tanto por los ojos, por la A veces mucho más de lo que mucho más de la lo que las boca. palabras dicen. Sí. Exacto. Entonces, yo sí he Y sus pedido, ojos sería parte de esta actitud, ¿no? sí, Es que cuando tú estás viendo los sí, ojos de la persona y su boca está diciendo una cosa y sus ojos están diciendo sí, otra cosa. dices, oh Dios, no sé. Dije, yo a veces digo, Señor, yo no sé nada, ¿no? Y me he tenido que arrepentir también pidiéndole a Dios sabiduría. Pero 2, 3 veces he abordado a ciertas personas y le digo: "Oye, yo estoy viendo esto y esto". "No, no, pastora, no, es que de verdad, no, bueno, te amo mucho, te aprecio y no quiero ensuciarte con mi mente, porque hasta eso yo debo tener cuidado en ese aspecto, pero esfuérzate, busca a Dios". Yo creo, Sí. yo te entiendo porque yo creo que Y como 2 veces me ha dado resultado y digo: "No, que no". Y es allá donde luego me frustra, ¿no? Porque digo, uno les está diciendo lo que está viendo y todavía se ponen a negar ciertas cosas. Y digo: "Oh, exactamente, Dios". eso es lo Bueno, que pero yo quería dije tocar, porque es como una espada de dos filos. Todos nosotros que tenemos años en esto, lo más probable es que hemos mal juzgado una persona. sí, Ok, bien, porque somos seres humanos. Pero ¿cuántas veces hemos observado algo en otro creyente y decimos, la tripa nos dice, hay algo que no checa? que no encaja. Hay Sí, algo con esta persona, un modismo, algo que nos decimos, oye, y después decimos, ay, no seas juzgón, mira, hablando consigo mismo, no seas juzgón, mira, es buena gente. Entonces, como que tragamos nuestro discernimiento sobre el asunto y después, mucho tiempo después, sale a la luz
de que la sospecha que Era tenías verdad. era la verdad. Entonces, estamos en esto. Bueno, ni queremos ser juzgones y juzgar a una persona mal, pero tampoco queremos ignorar la intuición o quizás la voz del Espíritu Santo que nos quiere mostrar esta persona está mal. Y claro, el Espíritu Santo no está chismeando, si nos dice es para que Para hagamos ayudar a algo, la persona. ¿verdad? Sí, porque si podemos con tu conversación, puedes ayudarla, disuadirla de sus ideas, de sus Mm, pensamientos negativos, pues qué bueno, ¿no? Dice la Biblia, has ganado un alma, ¿no? mm. Entonces, yo creo que más que nada eso es lo que nos motiva a hacer. Pero tú has Yo, podido ayudar a una sí. persona que niega su condición. Sí, sí, ¿A sí he poco? podido, sí. Sí, sí, sí hemos podido. Pero ¿cómo? Si la persona dice, no, 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 yo no tengo ese problema, Pues ¿cómo me cuando vas a se ayudar? aferra no se puede. Ajá. Pero cuando nos sentamos a hablar y le decimos, pues es como reconocer, no, fíjese que sí, tiene Ah, toda la pues razón. ahí está. Es Sí, que la persona en algún momento tiene ujú, que tiene que reconocerlo. reconocer. Si Tiene no, que ¿cómo va a si no lo arrepentirse? reconoce, no, Ajá. no, es difícil, no la puedes ayudar. Entonces, si Sí. tú ves un hermano que está luchando con algo, tú sientes hay algo que no, pero la persona lo niega hasta que la persona esté dispuesta a reconocer, va a estar bloqueada, ¿no? Así es, En cuanto a su liberación. así es, así es, Dios sí, mío. sí, El pastor y yo hablamos de que la humillación que es confesar los pecados. sí, Ay, se Dios mío. tiene que Yo confesar. creo que todos los que hemos pasado por una liberación conocemos esta autohumillación, porque no nos humilla la otra persona, pero No, 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 decimos, ok, es la palabra yo quiero ser misma. libre, yo quiero ser libre y voy a confesar lo que tenga que confesar, pero quiero ser libre. A veces, normalmente desde que llegan les decimos, miren, lo que aquí digas, aquí se queda, Eso es ¿sí? importante, ¿verdad? Aquí se queda, no vamos a andarlo divulgando, no podemos hacer eso, bueno, al menos por mi parte y a cada ministro que está con nosotros les enseñamos que no deben. Sí, tienen que Me ser preguntas, si discretos. me preguntas mañana qué fue, qué pasó, no me acuerdo. No me acuerdo porque no Claro. debe ser y ni quiero estarlo guardando. Yo no voy a cargar lo Y que de no es mío. propósito, tú puedes Sí, decirte a ti misma, ya estuvo, sí, bórrale, pues ya. sí, ya. Entonces, puedes hablar con confianza. Ahora, hay cosas. Si la persona no quiere, ¿sabes qué? Confiésaselo a Dios, Sí, puede pero ser algo que decláralo a Dios. demasiado humillante Sí, que sí, diga a otra exacto, persona. que no, y entiendo, somos humanos y no es fácil ganar la confianza, no es fácil. Oh, sí. Pero ¿sabes qué? Confiésaselo a Dios, porque Él todo lo sabe, Él todo lo ve, Incluso todo lo nosotros hemos escucha. utilizado, tú recuerdas, una ¿Sí? técnica que a veces la persona puede decir en sus manos ¿Sí? el nombre de una persona, e Exacto, a incluso yo veces supongo un pecado un pecado, que es demasiado humillante para la persona. sí, Porque el chiste es que se humillen delante de Dios, no no delante de delante de nosotros, mí, ¿verdad? exactamente, delante de Entonces, Dios, sí. para que la gente sepa que cuando van a la clínica de liberación, no van a ser humilladas. No, 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 exactamente, no, 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 estamos para guiar, Sí, ¿sí? Para ayudarles, no para humillarles, para jamás. La nada. humildad es no delante de mí, es delante de Dios. Reconocer que sin Él nada somos, que tenemos que reconocer que dependemos de Dios. Además de que dice la Escritura que al altivo Dios lo ve de lejos, Oh, sí. ¿sí? Oh, Dios sí. lo ve de lejos, Opone al entonces se orgulloso. opone al orgulloso. Entonces le decimos a la gente, ¿dónde quieres estar con Dios? Sí, en Dios es oposición. real, Dios te ve. Es tan real como me estás mirando a mí, más real Mm, todavía. Entonces, ¿dónde quieres estar con Dios en tu relación con Dios? Y sí. es como la gente reconoce y dice, sí, es cierto, tiene razón. Y la gente se quebranta, se humilla Wow. delante de Dios. Wow. Al hacerlo, le digo, no lo haces conmigo, lo haces con Dios, pero Claro. hazlo con tus propias palabras. Mucha gente a veces no sabe cómo hacerlo, los guiamos y gracias a Dios eso nos ayuda más todavía en su libertad, Mm, ¿sí? sí. Wow. Entonces queremos que la gente sepa que hay ayuda, que uno no tiene. Me gustó lo que dijiste.
les ayudamos porque aunque reconocemos, como tú mencionaste, que les dan información para que la persona puede practicar solito en la casa lo que experimentaron contigo, pero no siempre podemos hacerlo solo en la No, casa. Es decir, que a veces necesitamos ayuda. Necesito los dones del Espíritu Santo exacto. que Dios ha puesto en ti, en otro ministro, que me pueden ayudar en el momento con una revelación, con algo. Sí, sí, siempre estamos dispuestos, les decimos, cuando tú gustes, las puertas de las clínicas están abiertas para quien guste y desee. Han venido de otras iglesias. Hace poco tuvimos a alguien de una iglesia fuera de acá y con gusto la atendimos, Ok, entonces salió. no se atienden solo miembros al No, 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 río, no, 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 ni no, no. solo a Ni solo a cristianos. cristianos, no, Lo no, que no. llegue, la persona que llegue. Quien llegue de donde sea, a un no creyente, y si él está dispuesto o ella, les Yo ayudamos. creo que han tenido gente hasta incluso de otros estados, ¿no? Sí, 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 han venido de otros estados y Que se dan cuenta que tienen algo mal y sí, necesitan sí ayuda. necesitan ayuda. Las mismas familias de acá que Ah, conocen de fuera, sí. familiares, amigos, o a veces por teléfono nos hablan y hemos hecho liberaciones también por teléfono. Ah, ese es Y súper interesante. sí, sí, me tocó atender a una chica que por meses no dormía y por teléfono, porque era de Guerrero, pero de esas partes muy retiradas. Mm, Y, y bueno, le digo, pues vamos a orar. Si tú lo crees, Dios no tiene distancia. wow. Está al mismo tiempo donde tú estás y donde estoy yo. Vamos a orar. Y empezamos a hablar y a través de la oración por teléfono, a otro día después, semanas después me informó su papá que ya durmió. Oh, Durmió esta bendito sea chica. Dios. Sí, sí, durmió. Wow, gracias Ya a Dios. durmió, fue libre y digo, pues gracias a Dios Mm. por lo que él hace. Sí. Entonces, Clínica de Liberación es lunes a jueves a las 6 de la A las tarde, 6, ¿verdad? de 6 a 8 pueden venir. Vénganse temprano para que les toque espacio, porque si llegan después y ya tenemos paciente, pues ya no, porque nos llevamos 2 horas, casi las 2 Ok, horas. más o menos son 2 Ujú, son horas. 2 Ajá. horas, sí, que 6 a 8. usamos hora y media, 2 horas, El entonces primero ya, que llegue, los ¿verdad? primeros Entonces que que lleguen. lleguen temprano. Sí, sí, si tenemos para hacer equipo 3 o 4, 4 equipos, pues atendemos 3 o 4 personas. Ok. Entonces, los primeros que lleguen son Wow. atendidos, sí, Wow. así es. Y Pastor Liz, me gustaría que concluyeras con unas palabras de ánimo a nuestra gente. Yo me imagino que personas van a escuchar esto o verlo y van a pensar, habrá esperanza para mí? Porque muchas veces el diablo quiere convencernos de que nadie puede entender mi problema es único. Sí, la Y mayoría piensa eso. y entonces, Sí. ¿qué palabras de ánimo puedes dar a nuestra audiencia para saber que si vienen aquí van a recibir una ayuda? Pues lo mismo que le fue dado me lleva mucho a recordar la tentación de Judas, que Mm, estuvo tanto tiempo con Jesús viendo hoy, señales, milagros y tantas maravillas, como fue tentado en el área de la codicia. mm, Y qué triste, ¿no? Porque en vez de arrepentirse, bueno, se arrepintió tarde, pero tomó mala decisión, sí, ¿verdad? Para nosotros los creyentes tenemos esperanza si acudimos. Gracias a Dios que tenemos clínica, entonces hay una esperanza total, como en amén. el caso de Pedro, ¿verdad? También Pedro, sí. un hombre que le dijo, Él también pudiera haber pudo suicidado, haberse pero no. matado, ¿verdad? Pero sin embargo, él decidió que en medio del anonimato buscar a Jesús, Yeah, arrepentirse. Dice que lloró por su sí, negación, lloró por haberle dicho a Jesús, ¿cómo vas a morir, verdad? Tuvo miedo. sí. Fíjese, el temor fue el que lo llevó a eso, pero Wow, se aferró y sí, encontró su libertad. Entonces, cada persona tiene esa oportunidad. Si le da sí. oportunidad a Dios y estamos aquí para servir en el Río Internacional Tlaxcala a través de las clínicas, hay un grupo de ministros dispuestos a apoyarles en su necesidad. Todo tiene remedio en eso. Esto, todo tiene Mientras remedio. vivamos, tengamos vida, tiene remedio, tiene solución en Cristo. Amén. Sí, ya muertos no, entonces no tomen malas Exactamente. Y ni decisiones. solos, porque cuando No, piensas en la diferencia entre Judas y Pedro,
y los dos negaron a Jesús de su manera, pero Judas se fue Solo solito, se aisló. Ujú, se aisló y terminó mal. terminó mal. Y Pedro regresó con los Con discípulos. el grupo, se involucró Ándale. y eso le ayudó, Sí. le ayudó. Entonces, Wow. es mejor estar, dicen que es mejor dos que uno, entonces Sí. aquí estamos para ayudar, en Amén. el nombre de Jesús. Pues amados, han escuchado y créeme que los pastores, Liz, el pastor Antonio, todo su equipo de ministros que trabajan con ellos en la clínica de liberación son de la más alta confianza. No tienes que luchar solo, no tienes que ser como Judas solito que vas a terminar en desgracia. Tú puedes acercarte a tus hermanos y recibir por medio de ellos, porque Dios va a obrar por medio de ellos, la ayuda que tanto deseas y necesitas. Que Dios los bendiga. Clínica de Liberación, lunes a jueves a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.